Buenas tardes, amados, que el Señor les bendiga. Esperamos que se encuentren muy bien, que hayan tenido una semana de bendición, de victoria, que en este tiempo sí hayan podido deleitarse en las alabanzas ¿sí? que hemos escuchado y que realmente en este tiempo podamos ser obedientes ¿sí? a lo que el Señor nos está llamando a hacer. Así que bueno, vamos a disponernos en nuestro corazón para poder escuchar la palabra de Dios que tiene preparada para hoy, para nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Que Dios los bendiga, amados. Qué bueno poder volver a encontrarnos este día domingo y queremos seguir compartiendo, ¿no? de la palabra del Señor. Y mientras preparaba este mensaje, ¿no? Recordaba lo que el Señor Jesús decía allí en la oración modelo que Él le dejó a sus discípulos, ¿no? Del Padre Nuestro, donde Él nos enseña. Ese modelo dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿no? Y sigue desarrollando. Pero quiero quedarme con la primera parte, ¿no? que Él enseña, donde nos habla de reconocer y entender que Dios es nuestro Padre, ¿no? Y mientras nosotros no logremos tener esa revelación completa, que viene de una relación íntima, una relación sana, hasta que nosotros no entendamos realmente que Dios es nuestro Padre, será muy difícil para nosotros en todo tiempo, en todo momento, desarrollar una serie de hábitos saludables en nuestra vida, que es lo que estamos marcando un poco en este tiempo, poner en orden las prioridades para nuestra vida, tener una autodisciplina, porque todo esto que nosotros estamos buscando de crecer y desarrollarnos espiritualmente, no tiene otro objetivo que poder agradar a Dios, poder servirlo y poder trabajar en todo lo que Él nos ha pedido. Entonces es necesario buscar, tener el objetivo en este tiempo, en estas primeras semanas de este año que estamos transcurriendo. Si no lo has podido hacer o si te ha costado en este tiempo, de poder buscar esa relación íntima con el Padre para poder realmente entender y comprender, ¿sí? ¿Qué es lo que Él desea? ¿Qué es lo que Él quiere con cada uno de nosotros? Así que yo te invito a reflexionar en esa oración que el Señor nos dejó y en entender que cuando nosotros venimos delante de Él, venimos como nuestro papá. Lo primero que tenemos que comenzar es como niños, eso es esencial, ¿sí? Ahora, una cosa es que un niño le pida comida a su papá y otra muy diferente es creer que él no podrá o estar dudando o estar con esa incertidumbre de creer que su papá le puede llegar a dar o no dar el alimento. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser confiados y vivir confiados de tal manera como lo hace un niño con nosotros, que si nos pide comida es porque sabe que somos los papás proveedores. Ese ejemplo siempre lo pongo, ¿no? Allí en la tercera carta, el apóstol Juan en el versículo 2 dice: Amado, deseo que sean prosperados en todo y que tengan salud a la vez que prospera tu alma, ¿sí? Hay cosas de las que nosotros recibiremos de parte de nuestro papá y seremos prosperados en todas las cosas, y aún tendremos salud, decía el apóstol. Era un deseo, no una oración. También conforme va prosperando y va desarrollándose nuestra alma, va desarrollándose nuestra vida espiritual, la salud, el bienestar, la bendición, la prosperidad, son buenos deseos de un padre para sus hijos. Todos los que somos papás queremos eso para nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro papá del cielo quiere y tiene ya preparada todas esas cosas para nosotros? Amén. Pero hay una palabra, no es en la cual voy a desarrollar el mensaje de hoy, pero sí quiero hacer referencia, que está allí en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 14,
en el versículo 20, y dice: hermanos, no sean como niños en su modo de razonar. Sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. ¿Sí? Una palabra que el apóstol, ¿no?, hablaba y les decía a los de Corinto, ¿no?, de que si había algo en lo que tenían que ser como niños era en su malicia, pero en su manera de pensar, en su manera de razonar, realmente tenían que comenzar a madurar, ¿sí? Recuerde la palabra que el Señor está trayendo a nosotros. Recuerde la palabra que venimos compartiendo estos domingos. Si alguien está escuchando esto por primera vez o si algún momento lo escucha, lo invitamos a que pueda estar allí en el canal de YouTube, ver las anteriores, ¿no? Estamos hablando sobre el crecimiento, sobre el desarrollo, sobre la madurez, la inmadurez. Hoy quiero seguir tratando un poco este tema de unos ejemplos bíblicos que el Señor nos dejó allí en su palabra en Lucas 9, pero antes de adelantarme, poder reflexionar también en esto, la necesidad que tenemos nosotros de no ser como niños en cuanto a nuestra manera de pensar y nuestra manera de razonar. Ahora, todo eso viene por una relación íntima con el Padre, por una relación íntima con Jesús, por una relación íntima con el Espíritu Santo. Recuerden lo que la palabra dice. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Así que esta mente, esta capacidad de razonar que tenemos, al haber llegado al Señor, al haber sido restaurado todas las cosas nuevas, como dice la palabra, también nuestra mente, ¿sí?, es renovada. Por eso no tenemos excusa, ¿no? A veces escucho o escuchamos, ¿no?, gente que está en el Señor y dice: no, pero lo que pasa es que a mí me cuesta pensar, a mí me cuesta razonar, a mí no me entran las cosas. Bueno, tenés que romper con eso en tu vida, tenés que cortar con eso en tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está diciendo que vos tenés la mente de Cristo, dice que todas las cosas son hechas nuevas. Entonces hay que quitar y arrancar eso que quizás es algo que está ahí bloqueando tu mente, tu pensamiento, tu manera de razonar, y necesita ser restaurada. ¿Para qué? Para que vos puedas disfrutar las bendiciones que Dios tiene preparado para vos. Amén. Así que yo quiero invitarlos allí que vayan al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, ¿sí? Y como segundo punto de este mensaje, o aún como el mensaje, ¿no?, en sí, yo le puse discípulos verdes, o discípulos inmaduros. Ahí en Lucas 9, en el versículo 33, dice: mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo: Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero no sabía lo que decía, y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces, desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Sí? El punto A de esto es que tenemos que tener en orden las prioridades, o tenemos que poner en orden las prioridades. ¿Sí? A Pedro le pareció tan hermoso, ¿sí?, ese encuentro de Jesús con Moisés y con Elías, que él enseguida quiso, quedémonos acá, disfrutemos de este momento. Ahora, no tenemos que perder, ¿sí?, de vista lo que el Señor Jesús dijo primero, porque es a Jesús al único que tenemos que escuchar. ¿Sí? Fíjense que aún en estas palabras, cuando él quedó aún adorando a esas 3 personas, Dios le dice: escuchen a mi Hijo, ni a Moisés, ni a Elías. No lo dice literalmente, no lo dice la letra, pero yo lo interpreto de esa manera. Si no le hubiera dicho: escuchen a Elías, a Moisés y a Jesús. Pero el Señor dice que desde las nubes les habla y le dice: este es mi Hijo amado, Jesús. Escúchenlo a Él. Entonces tenemos que poner en orden nuestras prioridades. Jesús tiene la prioridad sobre todo hombre. La obediencia a Él es prioridad. Escúchenlo. Yo te digo en este día, escuchá a Jesús. ¿Sí? Hoy muchas veces nosotros alabamos a los hombres, seguimos a los predicadores, seguimos las profecías. Muchas veces ponemos lo terrenal primero la casa, primero el auto, primero las vacaciones, primero el edificio de la iglesia, el número de miembros que puede haber. Ahora, el primero es Jesús. A Él debemos rendirle adoración.
más allá de las cosas. A Él es el que tenemos que escuchar, por encima de cualquier hombre, por encima de cualquier predicador, por encima. Por eso sigo insistiendo, yo te animo a que puedas en este año 2021, que recién está comenzando, a escuchar a Jesús, a escuchar su voz, a escuchar su palabra, a buscar ese tiempo de oración, ese tiempo de meditación, ese tiempo de intimidad con Él, para que Él pueda dirigir todos tus pasos y te vaya bien, porque son sus promesas en la palabra. Otro ejemplo de inmadurez, ¿sí? Aquí veíamos a Pedro hablando, ¿no? Y no teniendo en orden esas prioridades. Vamos allí al versículo 40. ¿Sí? Dice que viene un hombre, le trae a los discípulos a un hijo que estaba mal, que estaba endemoniado. Versículo 40 dice: yo le pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo entonces: ¡ay, gente incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Y mientras el muchacho se acercaba, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo entregó a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Sí? Vemos aquí en el contexto un hombre que pide ayuda para su hijo endemoniado y dice que los discípulos no pudieron, pero Jesús les pasa y les explica, ¿sí? Varias cosas. Primero, que tenían falta de fe. Tenían también incredulidad y que había falta de ayuno y oración. Es necesario en este tiempo, ¿sí? Provocar en nosotros ese hambre, ese deseo de encontrarnos con el Padre en oración, de adquirir buenos hábitos espirituales como les compartía el domingo pasado, de tener esos tiempos de intimidad y de ayuno en el Señor, porque no vamos a torcer la mano del Señor, pero dice que son herramientas poderosas que derriban toda artimaña y todo lo que el diablo quiere levantar en contra de nuestras vidas, de nuestra salud, de nuestra familia, de nuestra economía. Todo es derribado por el poder de la oración, por el poder de Jesucristo, por la unción del Santo que pudre los yugos. Entonces necesitamos tener ese tiempo, ese momento donde nosotros venimos en oración creyendo de que el Señor lo va a hacer, porque Jesús los reprochó por su incredulidad. Tenemos que creer. La palabra del Señor nos afirma y nos dice que al que cree, todo le es posible. Ahora, hoy, ¿qué pasa hoy? Hoy no vemos nada sobrenatural, no tenemos éxito, no tenemos fruto, no oramos, pero después nos preguntamos, ¿sí? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no hay victoria? ¿Por qué no logramos los objetivos? ¿Por qué no sucede esto o lo otro? Es porque muchas veces no hemos puesto en orden nuestras prioridades, porque muchas veces no hemos tenido la fe suficiente para creer de que Dios lo puede hacer. Otro caso más, vamos a ver, Lucas 9 es realmente una enseñanza poderosa, preciosa para nosotros, de muchas de las cosas que nosotros tenemos que madurar o de las cuales no tendríamos que repetir, porque ya tenemos el ejemplo bíblico que el Señor nos dejó para mostrarnos qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que nosotros deberíamos hacer. Lucas 9, allí desde el principio, ¿no? Si nosotros vemos que Jesús dice que había enviado a sus 12 discípulos y después de darle autoridad para expulsar todos los demonios y para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni mochila, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas, y en cualquier casa donde entren, quédense allí hasta que salgan. Bien, y sigue desarrollando. Ahora, si vamos específicamente, ¿no? El Señor los envía a trabajar y con seguridad ellos venían cansados de su trabajo, de ir a hacer una actividad. Ahora dice en el versículo 10, cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Entonces Él los llevó a un lugar apartado en la ciudad llamada Betsaida. Pero la gente lo supo y lo siguió. Y Él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Escuche. Sanaba a los que necesitaban ser sanados. Cuando el día comenzó a declinar, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos vecinos y busquen comida y alojamiento, porque aquí no hay nada.
Y Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Pero ellos le respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. 5 panes, perdón. A no ser que vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Y allí habían como 5.000 personas. Y Jesús le dijo a sus discípulos: hagan que la gente se siente en grupo de 50 personas. Los discípulos lo hicieron así. Y todos se sentaron. Jesús los envió a predicar el buen informe, el buen mensaje del Evangelio, el buen mensaje de la palabra del Señor. Ahora, ellos estaban cansados, ellos quisieron despedir a la multitud, pero Jesús tuvo compasión, ¿sí? De ellos, dice el versículo 11, en el versículo 12 Jesús les dice: denles ustedes de comer. Y si vemos ya al final allí del versículo 17, dice: y todos comieron y quedaron satisfechos de lo que sobró. Recogieron 12 cestas, también les dio de comer. ¿Qué sucede hoy? ¿O qué pasa hoy muchas veces? Llegamos cansados a casa, no de hacer la obra del Evangelio, no de hacer el trabajo que Jesús nos encomendó, sino del trabajo que es para provecho mío, ¿sí? Para vivir, para alimentar mi familia, para tener mi auto, para tener la casa, para pagar las cuentas, ¿sí? Todo el trabajo que es necesario, que es bueno y que tenemos que hacerlo. Ahora, muchas veces llegamos cansados de todo esto, logramos, ¿sí? Alcanzar esto que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque quedamos estancados, ¿sí? Quedamos frenados. ¿Por qué? Por mucha actividad que tenemos nosotros, ¿sí? En nuestra vida, y no queremos atender a nadie, no queremos que nadie nos moleste, no predicamos, no discipulamos, no invitamos a nadie le compartimos para que pueda escuchar el mensaje del día domingo, no queremos perder tiempo teniendo que ir al templo para poder servir a un hermano, o servir a los niños, o servir a los jóvenes, o trabajar en la acción social. Ahora, yo quiero reflexionar en esto porque no quiero que suene todo como que es un palo que viene para nosotros. Pero son las palabras del Señor Jesús. Pero sí quiero reflexionar en esto. Siempre recordemos que algún día nosotros necesitamos, y alguien nos habló de Jesús, alguien nos compartió el mensaje de salvación, alguien estuvo discipulándonos, alguien estuvo cuidándonos, alguien estuvo visitándonos, alguien estuvo llamándonos por teléfono. Entonces, ojo, ahora que ya tenemos seguridad de salvación, ahora que ya estamos seguros de que vamos al cielo, no desatendamos el mandamiento del Señor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Y de hacer ese trabajo social. El Señor Jesús dijo: algún día estuve en la cárcel y me visitaron, un día tuve hambre y me vistieron, un día estuve desnudo, me dieron de alimento, un día estuve desnudo y me vistieron. Y los discípulos dijeron: ¿pero cuándo lo hicimos, Señor, esto? Dice: cuando lo hicieron con uno de estos de mis hermanos, de mis pequeños, lo hicieron conmigo. No podemos desatender las responsabilidades que Jesús nos dejó. Es un síntoma de inmadurez no atender las responsabilidades, no hacer caso al mandamiento del Señor, al gran mandamiento del Señor. Eso es una muestra de ser alguien inmaduro espiritualmente, porque no asume el trabajo que Dios puso en sus manos. No es un jefe cualquiera, no es un hombre terrenal, es Dios, el Rey de los cielos, el Señor de señores y Rey de reyes, el que nos ha dado este trabajo precioso de atender a las personas, por las cuales necesitamos orar, por las cuales tendremos que ayunar, por las cuales tendremos que fortalecernos espiritualmente para hacer el trabajo. Entonces, no puede ser una carga, no puede ser un fastidio tener que trabajar y ayudar, ¿no? Los discípulos quisieron sacarse de encima y decir: bueno, Señor, mandalo, que ellos vayan, que se compren. No, ustedes denle de comer. Quiero repetirte esta frase y quiero que quede atesorada en tu corazón. Tenés que darles de comer. Tenemos que darles de comer, porque están hambrientos espiritualmente. Otro caso, quiero ya ir terminando, está allí en Lucas capítulo 9, en el versículo 43.
Entre el asombro que causaba todo lo que Jesús hacía, dijo él a sus discípulos: pongan mucha atención a estas palabras. El Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo. Pero ellos no las entendieron, pues les estaba velada para que no las entendieran, y tenían miedo de preguntarle qué querían decir. Muchas veces tenemos esa falta de discernimiento. Es fácil pensar: qué inmaduros, ¿sí? Qué incrédulos estos discípulos, cómo no podían estar anunciando, entendiendo lo que Jesús le anunciaba. Claro, porque ya todos los hechos ya pasaron. Jesús fue a la cruz, Jesús murió, Jesús resucitó, nosotros tenemos la Biblia. Ahora, ¿cómo hubiéramos respondido nosotros en ese tiempo, en ese momento, ante tales circunstancias? Ahora mire, hoy, tantas veces tenemos falta de discernimiento. Primero, muchos no entendemos, ¿sí?, el propósito que tiene una prueba para mi vida, y nos preguntamos por qué, o nos quedamos, o nos enojamos, ¿sí?, aún con Dios, con la iglesia, porque no podemos entender a veces cuál es el propósito por el cual Dios permite una prueba en mi vida. Muchas veces tenemos ignorancia de la palabra de Dios. Muchas veces escuchamos a personas decir: no, porque la palabra de Dios, y no es lo que la palabra de Dios dice, o no es lo que en el contexto la palabra de Dios dice. O muchas veces usamos versículos para tratar de justificarnos y no tiene nada que ver con el principio de la palabra o con el objetivo que la palabra tenía o quería enseñarnos. Muchas veces tenemos falta de discernimiento, de falsas doctrinas, y no podemos entender la sana doctrina, donde muchas veces nos vivimos queriendo que nos vendan espejitos de colores, ¿sí?, donde todo es wow, y todo es un circo, y todo es esto y lo otro. Ahora, no podemos dejar de desatender la sana doctrina de la palabra del Señor y ser obediente a principios espirituales que Dios nos dio. No podemos querer vivir en una nube de gloria sobrenatural todo el tiempo, o simplemente porque yo declaro esto, porque profetizo, las cosas van a suceder. No, las cosas van a ser según Dios ya las estableció. Si yo hay cosas que no estoy haciendo bien, o hay cosas en las que no soy obediente, o hay cosas en las que no hago caso, o no tengo en orden, por más que profetice, por más que declare, por más que le diga al diablo que se vaya, las cosas no se van a ordenar, porque hay principios que Dios dejó establecidos. Hay muchas cosas, o muchas veces, que ni siquiera podemos discernir entre las cosas del mundo y las cosas que no son de Dios. Tenemos que crecer en discernimiento para entender qué cosas son de la luz y qué cosas son de las tinieblas, porque la palabra de Dios dice: no pueden convivir, la luz y las tinieblas jamás podrán convivir. ¿Querés ser un hombre de éxito? ¿Querés ser una mujer de éxito? ¿Un joven de éxito? ¿Un niño, sí, de éxito? ¿Queremos que haya éxito en nuestra familia? Necesitamos tener discernimiento espiritual y madurar espiritualmente. Versículo 46. En cierta ocasión los discípulos comenzaron a discutir acerca de quién de ellos sería el más importante. Cuando Jesús se dio cuenta de lo que estaba pensando, tomó a un niño y poniéndolo junto a él le dijo: cualquiera que reciba a un niño así en mi nombre, me recibe a mí. Cualquiera que me recibe, recibe al que me envió. Porque el más insignificante entre todos ustedes es el más grande de ustedes. Una de las cosas en las que necesitamos también madurar es en nuestro egoísmo. Vemos aquí los discípulos, cada uno de ellos buscando su propia gloria, y muchas veces como personas, como seres humanos, en los caminos del Señor nos consideramos muchas veces más espirituales que los demás, y es algo en lo que nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que madurar. La palabra del Señor dice que no tenemos que tener un más alto concepto de nosotros, ¿sí?, sino que tenemos que ver a los demás como más grandes que nosotros, ¿no? Y ser nosotros los servidores. No podemos siempre creernos que somos los mejores, los que más oramos, los que más vamos a la iglesia, los que más ayudamos al pobre, los que más ayudamos a un hermano, los que más los visitamos, sino que ese egoísmo, ¿sí?, como estaban demostrando esta debilidad, esta pobreza espiritual estos discípulos, ¿no?, de quién sería el mayor. Otro de los puntos, ¿sí?, también está allí en
el capítulo 9, en el versículo 49. Dice, entonces Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Jesús les dijo, no se lo prohíban, porque el que no está con nosotros está a favor de nosotros. Jesús les dice, no se lo prohíban, porque el que está de nuestro lado no está en contra nuestra. Tenemos que tener mucho cuidado de levantarnos, ¿sí?, contra otros hermanos, contra otros líderes, contra otros pastores, de criticar porque no hacen las cosas como nosotros las hacemos, como nosotros vivimos. Hoy muchas veces podemos pensar de que no son gente de Dios o que están haciendo otra cosa que no es algo que le agrada a Jesús porque no se visten como nosotros, porque no comen como nosotros. Ahora, muchas veces predicamos en contra de las sectas, pero muchas veces puertas adentro terminamos siendo lo mismo, terminamos haciendo lo mismo y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que madurar espiritualmente, no porque soy del apóstol tal o del pastor tal o de la iglesia tal o de la denominación tal. Soy mejor que otro hermano, somos miles y millones de cristianos que vivimos en esta tierra, que esperamos al Señor y que el trabajo que tenemos que hacer es el que el Señor ha puesto en nuestro corazón, de ir hasta el fin del mundo predicando ese buen mensaje del Evangelio. Y por último, y quiero terminar, está allí un ejemplo en el versículo 51. Se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él y ellos se fueron y entraron en una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de allí no lo recibieron porque se dieron cuenta de que su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Pero Jesús se volvió y los reprendió y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fueron a la otra aldea. Este espíritu despiadado no tiene que operar bajo ningún punto de vista en nuestra vida. Que Dios nos libre de ser tan inmaduros espiritualmente, estoy hablándole a creyentes, ¿no? En desear que a otro que hace las cosas mal o porque me critica o porque me estafó, porque me traicionó, yo desearle que le vaya mal. Lejos está de eso, porque el Señor Jesús no vino a perder a nadie y nosotros no podemos darnos el lujo, de alejar a la gente del Evangelio por nuestras actitudes, por nuestras palabras, por nuestra crítica, por nuestra murmuración, por nuestros pensamientos que lo traducimos en palabras. Que el Señor nos ayude, que nos haga madurar, que nos haga crecer, que nos haga realmente alcanzar el propósito que Él tiene para con nosotros. Así que este es el mensaje de la palabra que quería compartirte en este día, y quiero terminar con una breve oración y quiero que si has escuchado este mensaje hasta el final me puedas estar acompañando para que podamos dejar, ¿sí?, en sus manos lo que el Señor tiene preparado para nosotros y que Él pueda ayudarnos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, aquí delante de tu presencia, Señor, rendimos nuestra vida, rendimos todo nuestro ser, Señor, y nos ponemos, Señor, en tus manos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, necesitamos y anhelamos, Señor, crecer, desarrollarnos cada día más. Necesitamos madurar. Señor, arranca toda inmadurez, Señor, de nuestra vida, papá, en el nombre de Jesús. Que todo espíritu, Señor, de egoísmo, de sectarismo, todo espíritu de malicia, Señor Jesús, de no entender nuestras responsabilidades, Señor, quita la falta de discernimiento, de entendimiento, la falta de fe, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos a crecer cada día. Te pedimos perdón, Señor, aquí delante de tu presencia. Pedimos perdón, Señor, por todas las veces que no hemos hecho lo que vos nos pediste. Todas las veces, Señor, que aún nos hemos enojado o nos hemos molestado, Señor, cuando las personas, Señor, nos demandan. Ayuda a cada hermano, ayuda a cada líder, ayuda a cada obrero, Señor, de este trabajo que nosotros, Señor, necesitamos hacer, papá.
Tú renuevas nuestras fuerzas, tú renuevas nuestra capacidad. Dice tu palabra que tenemos la mente de Cristo, Señor. Por eso nuestros pensamientos serán renovados cada día, papá. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, cada día. Ahora y siempre, Señor. Amén. Que tengas un precioso domingo, que puedas disfrutarlo allí en familia y que esta palabra pueda estar sellada allí en tu corazón. Recordá lo que el Señor viene hablando a nosotros desde que comenzó este año. Este es un año de crecimiento, este es un año de desarrollo, este es un año de alcanzar madurez espiritual y poder hacer el gran trabajo, la gran comisión que nuestro Papá del cielo nos ha encomendado. Que tengas un precioso domingo. Muchas bendiciones.